Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ramsés Briceño y este grupo está conformado por Marlo Rangel, Mariana Cordero, Pedro Maldonado, disculpen, y Ana Rangel. Y venimos a hablarles el día de hoy sobre introducción a la mintología, ¿ok? Este tema tiene como la finalidad, pues, de tocar las generalidades más importantes que veremos a su momento en la práctica médica y así abarcar todos estos aspectos de una forma rápida, concisa y precisa. Ahora bien, prosigamos. ¿Qué son los hemílitos? Tengamos en cuenta que los hemílitos son un grupo de organismos que morfológicamente más complejos, fácil y sencillo, poseen ciertas características que los hacen morfológicamente complejos, valga la redundancia. Ahora bien, ¿cuáles son estas características para entremos en contexto? Ejemplo, la primera es su tamaño. Otro aspecto, otra característica es que tienen órganos y tejidos. Otra característica que tenemos es la reproducción sexuada. ¿Qué pasa? Que podemos considerarla como que las hembras en mayoría son ovíparas. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría de vamos a decirlo, de las parásitos hembras, ¿verdad? Son ovíparas. Este término quiere decir que colocan o ponen huevos. Ahora bien, los hemílitos tienen clasificaciones y a su vez subclasificaciones, por así hablarlo, ¿no? Ejemplo, los hemílitos tenemos las clases, tenemos los platelmintos y los nematelmintos, ¿ok? Que son las principales. Y a su vez estas se eh, subclasifican, ¿verdad? Como céstodos y tremátodos. Esa es en la parte de los platelmintos. Y en la parte de los nametelmintos son los nemátodos, solamente tienen una sola variante, por así decirlo. Características morfológicas y biológicas. Tenemos los platelmintos, como ya lo venía nombrando, sencillo, tiene un conjunto de características que también lo vamos a decir así, con las cuales los vamos a desglosar de una manera muy sencilla. Ejemplo, aspectos súper importantes de las cetodes, ¿ok? Su primera clasificación. Las cetodes, ejemplo, son hermafroditas que pueden ser macho o hembra, ¿verdad? Lo cual le da, podemos decir, un escalón más a su propia supervivencia, ya que puede ejercer funciones ya sea de ambos sexos y se puede adaptar en distintas circunstancias, ¿ok? Tiene un cuerpo plano y segmentado, plano, obviamente, imagínense como si fuera una pasta, pero medio aplastada, ¿ok? Eso sería un poco aplanado, no estamos hablando de redondo, estamos hablando un poco plano, ¿verdad? Segmentado, que quiere decir que tiene en su cuerpo, están como lo podemos ver en la imagen que está acá a la derecha, de este que está en fondo negro, que tiene como si fueran segmentos, ¿verdad? De igual manera, eso quiere decir que tiene zonas y se va dividiendo por pequeñas zonitas y estas pequeñas agrupaciones de cadena, por así decirlo, van una tras de otra, ¿ok? Seguidas. El intestino delgado, ¿qué quiere decir esta característica? Las cetodes al estar en etapa adulta, ya madura, por así decirlo, de una vez ellos buscan un lugar donde vivir, donde alojarse, entonces se van a la parte que el intestino delgado es cólex. ¿Qué es el excólex? Digamos que el excólex, por acá en esta imagen que tenemos en el centro, podemos ver desglosadas sus partes, es, digamos, vulgarmente así como si fuera su cabeza, o la primera parte, ¿ok? De donde él empieza a ramificarse. Él tiene que tener un punto de inicio y un final, por así decirlo. El Excólex podemos llamar que es un órgano que es muy importante para su supervivencia, ya que este tiene ventosas, ganchos, por así decirlo, en los cuales se agarra de qué? De las paredes del intestino, en este caso del delgado, y de ahí se sostiene y se aferra a la membrana o a la mucosa en este caso, y allí prospera y va creciendo. Y a su vez tiene úteros ya estando fijado, va desarrollando úteros de alta ocupación. ¿Qué son estos úteros de alta ocupación? Son en donde se dan los huevecillos que usa para reproducirse. ¿Ok? Y también una sexta característica importante es que poseen varios estadios. ¿Qué son estadios? Fases. Principalmente son tres, que son adulto, huevo y larva. Tremátodes. ¿Ok? Características importantes, disculpen. Primera, también poseen características hermafroditas. Su cuerpo es chato,
pero indivisivo, podemos decir que indivisivo es que es completo, pues no tiene como su primero, como el sexto de que poseía. Él poseía que eh, segmentos, a diferencia no, como lo podemos ver de acá abajo, ¿verdad? Podemos decir que es continuo, ¿vale? Su cuerpo. Y es chato. La tercera característica es que el estadio adulto es parásito de vertebrados, ¿ok? Está cubierto por una cutícula. ¿Qué es una cutícula? Es como una capa protectora que se da, pues, le brinda cierta protección al parásito y en caso también eh, forma para él pues, digamos, seguramente pegarse o adherirse a las paredes de donde él va a desarrollarse. Así que el cultivo es indirecto, o sea que él como tal no se desarrolla en el interior de nosotros, como tal los seres humanos. Directo podría, pero no es lo óptimo o no es lo que prefiere este parásito. Es más, ¿por qué es indirecto? Porque se desarrolla creo que si no me equivoco, mayormente es en el agua, ¿verdad? Y también tiene un primer huésped, un huésped intermediario, que es, imagínense que será, es un molusco, en el cual tiene un mejor ambiente de desarrollo. Podemos observar pues algunas de sus partes, ejemplo como sus ovarios. Esta es una variante, ¿ok? Hay unos que parecen de estos parásitos, este es el los nematelmintos, que eso ya podemos decir que la otra clasificación y su subclasificación, que dijimos que eran los nemátodos, son más sencillos o más conocidos, podemos decirlo. Su aspecto no es aplanado, es cilíndrico en este caso, o sea que son más redonditos. Podríamos compararlo, bueno, aquí tenemos una imagen azul, así como lo vemos acá. Es como si fuéramos una pasta, un pedazo de pasta, ¿verdad? Igualmente blanco y cilíndrico. Son bastante vistosos este tipo de gusanos, ¿verdad? Porque no son pequeños, tienen que ser de varios tamaños. Eh, Tienen sexo separado, no es hermafrodito, es masculino y femenino. Bueno, aquí podemos tener una imagen más referencial de cómo es su estructura interna, como ejemplo, una cosa muy interesante es que la hembra es más larga que el macho. Decimos que los huevos tienen diferentes características, a veces por tamaño, la clase, el medio en donde se desenvuelve el huevo. Término básico que hay que entender es qué es la geoelmintasis. Su nombre lo indica, geo de tierra, de piso, de básico, de tierra, piso, suelo, ¿ok? Y elmintasis, de lo que venimos hablando de las de Milton. Entonces se refiere a la infección causada por ingestión de alimentos contaminados o bebidas, o agua, o suelo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Comemos, nos infectamos por vía oral, ya sea por contacto o inoculación, ya que caminemos descalzos, nos cortamos, nos raspamos en un suelo que esté infectado por estos huevos o estos parásitos, y pues los contraemos y empezamos a presentar ese proceso de desarrollo de estos parásitos y etcétera. Entonces, de eso se va este término, geohemintasis. Contagiarse del medio que nos rodea o del medio infectado en el que podríamos estar, ya sea por ingesta de alimentos o el mismo suelo. Y tenemos la Trichinella spiralis, disculpen mi pronunciación, que hace, este es un parásito, este ya no es un término, este es un parásito como tal, este es su nombre científico, es un parásito que causa triquinosis, ¿ok? Esa es la enfermedad, y es una enfermedad que se transmite por el consumo de carnes crudas, pueden ser carnes también mal cocinadas o no cocinadas acordes, son altamente probables que porten este parásito, sí, este parásito. De igual manera puede ser también pues en algunos casos se han reportado que pues por ciertas ingestas de ciertos líquidos también que pueden estar contaminados. Y eso, este parásito posee, por así decirlo, hembra y macho. Ok, las características principales de ellos es que los machos son más pequeños que las hembras, por ejemplo, como los nematodos que vimos, en este caso, pues los machos son más pequeños, tienen dos apéndices caudales y lobulados. Aquí es una característica importante de las hembras que son vivíparas, ¿verdad? Y producen larvas que migran de nuestro intestino delgado, ya sea que las coloquen en huevecillos o directamente como larvas, ¿verdad? O hasta los músculos estriados donde se
en quistas. Clínica, pues, de estos parásitos que dan en su mayoría de los casos diarrea, náuseas, dolor abdominal, dificultad para respirar, dan en algunos casos fiebres, dependiendo qué tan grave esté el caso, y pues alteraciones neurológicas. Mm, ¿Qué más? Disnea también en algunos casos. Todo va dependiendo del tipo de parásito, ¿no? Y de la complicación o si ya la persona trae un cuadro anterior. Y los tratamientos para estos parásitos son albendazol y mebendazol. Son los más recomendados y los que se usan normalmente y comúnmente para tratarlo. Soy Marlon Rangel y dándole continuidad al tema te voy a hablar sobre las cariasis. Esta es una parasitosis causada por un geolminto nemátodo llamado Ascaris lumbaricoide, del que se diferencian dos sexos, uno femenino y otro masculino. El primero es más grande, tiene un color rosado o amarillento o blanco amarillento, presenta tres formas morfológicamente distintas en todo su ciclo biológico, las cuales son estas que se mencionan acá. En cuanto al huevecillo, tiene dos formas, una fecundada que tiene tres capas, la externa y dos internas, es ovoide y es regular. En cuanto a la no fecundada, que es la segunda forma del, de la que se presenta el huevecillo, es que tiene una sola membrana, es irregular, ovoide y es mucho o considerablemente más alargada. En cuanto a la larva primitiva, se puede observar acá, es microscópica y esta está eclosionando de un huevecillo. La larva infectante es de la que crece y se desarrolla para formar la forma adulta. Tiene una vida promedio de un año. Después de ese tiempo se fallece el Ascaris lumbaricoide y el cuerpo lo elimina. Si no hay reinfección, sucede la curación espontánea. La epidemiología, pues, es la parasitosis más frecuente. Se estima que a nivel mundial hay 1.000 millones de personas infectadas. Es monoxénica, una enfermedad monoxénica y la transmisión es favorecida por los lugares con mal tratado de aguas servidas. Dado por estas circunstancias del mal tratamiento de aguas servidas, se va a contaminar los alimentos o el agua potable y con ese que tienen huevecillos, huevecillos infectantes, pues, que son los huevecillos fecundados. Una vez ingeridos, abren, eclosionan estos huevecillos y se liberan las larvas a la luz intestinal. Allí las larvas penetran en la pared intestinal y entran en el torrente sanguíneo. Llegan hasta los pulmones por vía sanguínea y entran en los alveolos. Entonces, allí se empieza a liberar mucosidades alveolares que son expectoradas, ayudadas por la tos, hasta la faringe, en donde son deglutidas y nuevamente son llevados al aparato digestivo el Ascaris lumbaricoide. Entonces, estuvo 2 semanas en los pulmones, creciendo y diferenciándose. Luego, en la luz del intestino delgado, principalmente en el yeyuno, va a crecer y va a formar la forma adulta. Esta va a empezar a producir huevos a los 2 meses y puede dar o huevos fecundados o no fecundados, que son estos, los no fecundados. Si no son fecundados y son detectados en las heces, ¿ya? Eso significa de que no existen machos, no hay infección parasitaria por machos, lo que indicaría que las hembras están produciendo los huevos y no son fecundados. Luego, en el ambiente, tardan otras 2 semanas y maduran para poder ser infectantes. El mecanismo de infección es por ingestión por vía oral. La clasificación, bueno, están estas. La pulmonar se caracteriza por tos, expectoraciones, eosinofilia, fiebre, motosis, disnea y estertores. Esto sucede cuando el parásito se encuentra en los alveolos y genera esa inflamación y esa irritación en los alveolos. Entonces,
A nivel intestinal, pues puede presentar un dolor abdominal periumbilical y si el parasitismo es intenso, podría presentar diarrea con meteorismo, anorexia, náuseas y malabsorción de vitamina A y otros nutrientes que puede generar desnutrición y consecuentemente a eso un déficit o un retraso en el desarrollo del desarrollo pues del individuo. Si se trata de que esté en las etapas de desarrollo. En el caso de ser un parasitismo intenso, podría generar unas obstrucciones intestinales por los parásitos que se enrollan y generan nudos. Lo característico de esta parasitosis es que genera una eosinofilia, un aumento de inmunoglobulina E y la G, presenta el síndrome de Lafleur, como lo describe la literatura, que son las sintomatologías que se presentan a nivel pulmonar, que se parece a la neumonitis. A nivel de las vías patobiliares y pancreáticas se pueden presentar obstrucciones, lo que generaría sintomatologías similares a los cólicos biliares, parecidos a obstrucciones biliares, pero realmente generado por obstrucciones eh, por los parásitos, pues. Eh, Podría generar una pancreatitis, colangitis, ¿ya? Por esas obstrucciones de esas vías. El mecanismo de evasión, pues el parásito. Primero, cabe mencionar de que los parásitos generan un aumento de la respuesta inmune de los linfocitos T de tipo Th2. Estos liberan inmunoglobulinas, interleucinas 4, que aumentan la producción de inmunoglobulina G y la E, y lo que genera la consecuente aumento de los eosinófilos. Entonces, ahora sí, los mecanismos de evasión son tres principalmente. El mimetismo es que el parásito se rodea de proteínas propias del huésped, lo que hace que se evite la respuesta de reconocimiento antigénica. La protección contra radicales libres del sistema inmunitario está dado por la producción de antioxidantes, como puede ser el superóxido de desmutasa, las catalasas, que neutralizan esas formas reactivas de oxígeno del sistema inmune. Acá se representan con las flechas, que las neutraliza. Y también una protección a la digestión porque libera proteínas inhibidoras de la pepsina. En cuanto al diagnóstico, pues el examen coparasitoscópico es la base porque la identificación de los huevecillos es la confirmación diagnóstica. También se puede dar una orientación diagnóstica, encontrar gusanos en las heces, los parásitos, encontrarlos macroscópicamente. También es útil la biometría hemática para identificar o en busca de la eosinofilia. El análisis de esputo podría encontrar las larvas en sus formas primitivas y la serología podría identificar el aumento de las inmunoglobulinas E y la G. También la imagenología puede dar una orientación diagnóstica bastante importante con el uso de rayos X, el ultrasonido, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. Gracias. Mi nombre es Mariana Cordero y vengo a hablarles de dos parásitos, el Trichuris trichura y el Enterobius gemicularis. ¿Qué son? Simplemente estos son dos tipos de parásitos o endoparásitos ya que habitan nuestro interior
y pertenecen a la familia de los nematodos. Los nematodos simplemente son animales invertebrados que conocemos comúnmente como gusanos. Al pertenecer a la misma familia, estos van a tener una morfología o morfofisiología muy parecida. En el caso, para la diferenciación de ambos, encontramos que estos van a tener un color y una longitud diferente. En el caso del Trichuris, pues este va a tener un color rojo o rosado y va a tener una longitud mayor que el del Enterobius vermicularis. Su longitud va a ser de 3 a 5 centímetros y en el caso del Enterobius vermicularis, este va a ser de un color blanco o grisáceo y va a tener una longitud de 0,5 a 1 centímetro, es decir, van a ser más pequeños. También podemos señalar que, así como podemos ver en la diapositiva, estos van a tener nombres comunes. Al Trichura se le conoce como lombriz del látigo y el Enterobius vermicularis se le conoce como Oxyurus. Aquí podemos visualizar una vista tanto macroscópica como microscópica. En el caso de la patogenia y las manifestaciones clínicas, ambos parásitos van a tener algo en común. Al ser endoparásitos van a situarse en lo que vendría siendo el ciego, que es básicamente el comienzo del intestino grueso. En el caso del Trichuris, pues este se va a citar en la mucosa del mismo y también no solo en la mucosa del intestino grueso, sino en el colon ascendente, mientras que el Enterobius vermicularis se va a situar en la mucosa del ciego, pero también en el apéndice. Sin embargo, la evolución o la patogenia de cada uno de estos parásitos va a depender del estado nutricional, de los hábitos y también del sistema inmunológico del paciente. En el caso del Trichuris, pues este, como lo dije, se sitúa en el ciego, en la mucosa del ciego, y va a producir inflamación, irritación, úlceras, va a producir sangrado, y estos van a ser los diferentes síntomas o los síntomas más importantes de la infestación por Trichuris trichura. Y en el caso del Enterobius vermicularis, pues este va a tener tanto un macho como una hembra. Y lo más importante, o la más importante de esto son las hembras. El Enterobius vermicularis, sí, en primera instancia se va a citar en el ciego o en el intestino grueso y también en el apéndice. Pero al reproducirse, las hembras van a buscar un mejor sitio para colocar sus huevos. Y de una forma u otra migran a lo que viene siendo el intestino, al recto, en donde van a vivir o van a habitar. Y es allí en donde generan su sintomatología, que va a ser prurito, es decir, o picazón, irritación, incluso en el caso de las mujeres podría generar vulvovaginitis. Con referente a la respuesta del sistema inmune. Obviamente, al ingresar o al tener la infestación de estos parásitos en nuestro cuerpo, van a actuar diferentes células inmunológicas. En específico, van a actuar las células T. Las células T van a generar lo que vienen siendo las diferentes inmunoglobulinas. Podría ser, o las principales va a ser la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina G4. Asimismo, van a generar mastocitos, es decir, glóbulos blancos, altos niveles de glóbulos blancos y de eosinófilos. Con referente a la evasión o la forma que de estos parásitos de evadir al sistema inmunológico. En el caso del Trichuris trichura, este va a producir un líquido o producir, sí, un líquido o una sustancia antiinflamatoria que de alguna manera es inmunosupresora y va a evadir al sistema inmunológico. Lo mismo ocurre con el Enterobius vermicularis. Este también va a producir diferentes enzimas o sustancias inmunosupresoras que van a diezmar al sistema inmune. Con referente a la epidemiología, estos parásitos van a ser endémicos de un país subtropical o tropical, como en el caso de Venezuela y en el caso de la mayoría de los países de Latinoamérica.
También lo vemos muy comúnmente en países como el África y van a ser propensos o va a haber mayor frecuencia a la hora de encontrarlos en países que tengan una economía baja o en situaciones de pobreza. Generalmente entonces podríamos decir que países del tercer mundo. También se debe señalar que la infestación de estos parásitos se da realmente por el ingreso o sí, el ingreso de los huevos o la inhalación de los huevos de los mismos. Esto se da presente mayormente en sitios, por ejemplo, como el campo, en donde hay constante o hay contacto entre las personas y los pacientes y los huevos de estos parásitos. Y algo muy importante es que, por ejemplo, o circunstancias o países que no poseen una economía alta o no están que están en situaciones de pobreza, se suele usar un método agrícola que es básicamente el abonar los diferentes alimentos con heces de diferentes mamíferos y estas heces pueden estar contaminadas de estos parásitos y a la hora de tener hábitos como la higiene, incluso podría llamarse de educación, a la hora de consumir estos alimentos o de consumir productos que vengan en base a ello, ¿verdad? Nos infectamos de estos parásitos debido a simplemente ese hábito. En Venezuela, pues en Venezuela es común encontrar estos tipos de parásitos, en especial el Trichuris trichura o la lombriz de látigo. Y es preocupante porque debido a las circunstancias que se viven en el país, tanto sociopolíticas o socioeconómicas, vemos con cada vez más frecuencia la presencia de estos parásitos. Con referente al diagnóstico, pues el diagnóstico se da a través de lo que vendría siendo el método de Graham o para las diferentes detecciones de estos parásitos. Y con referente al tratamiento, el tratamiento es simple, es el tratamiento que se usa generalmente para estos parásitos, que es albendazol y es, por ejemplo, también la ivermectina y diferentes, podríamos decirlo, los tratamientos comunes de estos parásitos. Además de esto, pues se tiene que señalar que este tratamiento debe ser utilizado con frecuencia si se sufrió con anterioridad la presencia de estos parásitos. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Pedro Maldonado y les voy a hablar sobre la uncinariasis, o lo que también se puede decir Necartoriasis intestinalis. Bueno, principalmente vamos a hablar de la forma morfológica de lo que es la urnicariasis. La morfología principalmente se puede decir así, que son los huevecillos de la Necartor americanus que miden aproximadamente de 55 a 45 micras aproximadamente. Presentan de 5 a 8 blastómeros y posee forma elipsoidal. También se puede decir que tiene una capa parasitológica de color amarillo o color café, y en su fase larvárica mide de 250 a 317 micras. Cápsula bucal larga, estrecha, esófago ancho y corto. Y bueno, también se puede decir que tiene un esbozo genital y es casi no visible en las muestras fecales o en la materia fecal. La característica de las larvas principalmente tienen su forma puntiaguda, que es en su forma anterior puntiaguda como una navaja, tan rápido como es así. En su cuerpo, más que todo en el externo, es romo. En lo que es en el medio tiene un esófago corto, un esófago ancho y tiene unas lancetas bucales obscuras. Bueno, la inmunidad principalmente se puede dar porque esta infección crónica puede ser una infección crónica durante toda la vida del hospedadero. Además puede invadir
puede evadir la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que ella va a la respuesta inmunitaria sincronizándose o simbionizando vamos a decir así, una simbiosis entre el hospedador y el parásito, pero el parásito lo que hace es evadir la respuesta inmunitaria del hospedador, de manera de que este pues, se pueda alargar por bastante tiempo, pero este también puede ser recurrente y puede causar una infección, aguda o grave. Y bueno, el ciclo biológico principalmente de esto es, los huevecillos tienen 48 horas para eclosionar la segunda fase, que es la L2. Luego la L2 pueden pasar de 2 a 3 horas y se transforma en la filamentosa larva, que es la L3. Luego la L3 con su forma de lanceta o de cuchilla, como lo dije anteriormente, entra al endotelio, al epitelio, y de ahí vuelve nuevamente al ser humano, y esta se dirige también a lo que es los intestinos, el hígado, el corazón, y puede incluso llegar también a los pulmones. Bueno, la epidemiología principalmente se puede decir que hay alrededor de 576 a 740 millones de personas infectadas en el mundo. También se puede decir que es recurrente en lo que son las Américas del norte, sur y Centroamérica, y también en una parte como lo que es en China, India, en el Pacífico como lo que es Australia, y también se ha identificado que en África hay uno que otros casos de esta infección parasitaria. Su prevalencia se relaciona con el suelo de poca lluvia, húmedo y sombreado, más que todo como lo pueden ser algunas partes de los llanos venezolanos. Bueno, las manifestaciones clínicas se pueden decir que en el catorro americanos provoca inmunomodulación e inmunosupresión de la respuesta inmunitaria. ¿Qué quiere decir? Que o lo inhibe o suprime por completo la respuesta inmunitaria al momento de que él está presente en el huésped, pues. Por lo general existe un equilibrio donde ninguno de los dos de los hospedadores ni el parásito son dañados, pero más que todo sí puede ser recurrente y sí puede causar una infección. El diagnóstico principalmente se puede hacer por la prueba coproparasitocópico, que pueden ser de 4 a 7 muestras para poder lograr identificar si hay o no un parásito en el hospedador. La prevención y tratamiento. La prevención, no practicar ningún tipo de actividad al aire libre sin botas o zapatos cerrados, de manera de que no se infecte, porque él infecta lo que es en la piel. No tocar áreas contaminadas como pueden ser alcantarillas, rejillas, pozos sépticos, entre otras cosas. Y el tratamiento se puede decir que es el albendazol, que es la primera línea de defensa contra los parásitos en este aspecto. Bueno, la Toxocora canis es un parásito que se puede dar principalmente en los animales, como lo son los perros y gatos, porque son zoofílicas. Y morfológicamente se puede ver aquí que su juego mide aproximadamente 75 a 70 micras, se parecen a la Ascaris lumbricorni y tiene una capa gruesa. Ya, eso es todo bajo el microscopio. Y bueno, las características del huevo maduro de la Toxocora es ya cuando de esta fase pasa a la fase a punto de eclosionar, pero esta fase a punto de eclosionar está dentro del huésped canino o huésped felino, en su fase zoonológica, su fase zoofílica, creo. Discúlpenme si estoy equivocándome, pero ya ahorita lo voy a corregir. Bueno, zoonosis, perdón. Bueno, la epidemiología de la Toxocarias, parásitos que completan su ciclo biológico al llegar los huevecillos al hospedadero animal, pasan por la fase de la larvaria y llegan al intestino delgado, que se transforman en un gusano adulto. Pueden incluso llegar a ver de 20 a 45 gusanos tan solo en el hospedador animal. Una vez después de que el animal defeca, puede incluso haber cientos de huevecillos en el suelo, por lo cual una persona que no tenga una buena higiene puede entrar en contacto con eso, se lo ingesta o se lleva las manos a la boca de cierta forma, y pues ella hace su recorrido en el cuerpo. En el caso del adulto puede causar una hepatoesplenomegalia, pero en el caso del niño tiende a ser más delicado y puede llegar incluso a causar distintas enfermedades de tipo crónico. Mecanismo de transmisión. Principalmente el mecanismo de transmisión, como ya lo dije, es una geofagia o la ingestión en la tierra. Recientemente se ha demostrado que también se puede adquirir por agua y vegetales contaminados.
por la materia fecal de los perros o los gatos. Eso por eso es que es importante tener una buena higiene, lavar bien las verduras antes de poder comerlas. Y la inmunidad de los antígenos de los parásitos estimularían la respuesta inmune, induciendo a la conversión de los linfocitos T. ¿Y qué quiere decir con esto? Esta es la respuesta de los linfocitos T ante los parásitos, pero es casi poco eficiente. Y bueno, ciclo biológico, los huevecillos son larvados, toxocara, entran por la vía oral, llegan al intestino, liberan el intestino, puede causar lesiones granulomatosas en lo que son las partes del hígado, pulmón, cerebro, y esto puede incurrir en muchas afecciones importantes. Y bueno, en los niños ya es diferente porque ya sería un poquito más severo, más fuerte, que también sería dolor abdominal crónico, cefalea, tos persistente y trastornos del sueño, seguido también por náuseas, vómitos y pérdida de peso, lesión cutánea maculopopulosas y urticariformes. Principalmente puede ocurrir una hepatoesplenomegalia y una hipergammaglobulinemia. Y presentan también en lo que es en el área pulmonar un cuadro asmático agudo. Muchísimas gracias por su atención.